Sin más, vamos a empezar este coloquio con este título apasionante, como apasionante ha sido también la introducción de Miriam. ¿Cómo fortalecer la democracia a través de la sociedad civil? Ya no os voy a presentar porque os ha presentado la presidenta de la Fundación. Yo creo que lo interesante es efectivamente oíros. Y voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con las cosas que ha mencionado Miriam, que se refiere un poco a la situación actual de España, la extrema polarización que hay y también si pensáis que de alguna forma es una polarización todavía que se ha quedado en la parte política o ya ha bajado a la sociedad o hasta qué punto ha bajado. La siguiente cuestión es cómo incide esto en la calidad democrática de un país. Y otra pregunta que se me ha ocurrido escuchando a Miriam, con la que estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, y creo que has transmitido algo que le oímos el otro día al expresidente del Gobierno, Felipe González, en el sentido de que tenemos una sociedad que de alguna forma él viene a decir que es mejor que su clase política, ¿no? Me gustaría también un poco esa idea, que ya veo que Elena gira un poco la cabeza, pero que me pareció una idea interesante, no sé si se refería tanto a la sociedad en general, a la sociedad civil, pero como idea de que ha llegado un momento que quizá la sociedad tiene más potencial que la propia clase política. Entonces, si queréis, por el orden en que estáis sentados, como es una pregunta general, y os recuerdo que tenéis que ser breves. Vaya, a mí me han sentado. O sea, Te ha tocado la primera. Bueno, ya después de... muchas gracias, María, por permitir que me incorporara a este panel, invitarme, y a Miriam por arrastrarnos, lo has explicado muy bien, arrastrarnos a un debate en el que efectivamente no es fácil significarse en este país. Lo has dicho y lo digo yo en primera persona, pero ya cumplida una edad ya voy teniendo ventaja. Pero a tu pregunta, Elisa, yo creo que hay una polarización instigada desde la política con un claro interés de inhibir, entre otras cosas, la participación y la vida social. Porque o estás conmigo o estás contra mí, estás con los otros, ¿no? Y eso, digamos que alimenta un círculo vicioso en el que estamos bastante atrapados porque efectivamente impide esa significación, ¿no? Me van a considerar de los otros. Si no digo exactamente el pensamiento único de quien está en el poder, pues voy a estar excluido. Entonces, respondiendo a tu pregunta y siendo rápida para que haya más debate, yo creo que la polarización es fundamentalmente política, no por todos los partidos políticos. Hay algunos interesados en generar esa polarización, porque, entre otras cosas, evita que se hagan las preguntas importantes y llevas el debate a otro terreno que es de filiación, ¿no? Y eso, bueno, pues impide, como digo, el debate y impide la participación social. Yo creo que, por contestar al segundo punto, las élites no son un mundo aparte de la sociedad. Las élites se nutren de la sociedad. Yo creo que hay un problema, bueno, también interesado por determinadas partes de considerar o de demonizar a las élites porque se considera automáticamente que son las que ostentan el poder. Y yo creo que las élites es mucho más que eso. Y todo eso alimenta que, además, que me parece más grave, es que la sociedad, y eso Miriam ha comentado, y yo creo que hay jóvenes de todo tipo, también los jóvenes ayer votaron mayoritariamente la extrema derecha en Alemania, por ejemplo. Los jóvenes no aspiran a formar parte de la élite. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque no quieren participar en la gobernanza del país. Sí que quieren ser funcionarios, ¿no? Decíamos, pero no quieren formar parte de la élite, que es un concepto distinto, ¿no? Y las élites son las que al final dinamizan, y yo creo que como europeos es parte de nuestra cultura formar parte de la élite intelectual, la que cambia, la que transforma, y yo creo que esa es la piedra angular que nos va a permitir efectivamente convertir lo que ahora parecen solo clases pasivas, la Europa vieja, la Europa que solo espera garantizar derechos de futuro, convertirla en clase activa, y eso no depende de la edad, sino de la mentalidad. Muy bien, Víctor, ¿cómo lo ves tú? Pues estoy muy de acuerdo con lo que comenta Elena. Creo que el mejor diagnóstico de la situación política y del resultado de las elecciones europeas de ayer lo hizo el poeta irlandés William Butler Yeats cuando dijo que el centro no resiste, los mejores carecen de convicción y los peores están llenos de apasionada intensidad. La excepción
sería Miriam, que sí que tiene nos ha demostrado apasionada intensidad, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema que estamos viviendo, ¿no? Está cayendo el centro y nos estamos polarizando. España, la democracia, puntuamos en los indicadores más prestigiosos, estamos en el puesto 23, 24 del mundo, sentados confortablemente entre las mejores democracias liberales del mundo, pero hemos perdido un poco de algunos puestos. Esto es un poco preocupante, pero es verdad que estamos resistiendo el auge de las autocracias. En el año 1973, el 17% de la población mundial vivía en una democracia liberal, es decir, en un sistema que respeta los derechos individuales y te permite participar en pie de igualdad con tus conciudadanos. En estos momentos hemos caído al 13% de la población mundial, es decir, en 50 años tenemos un menor porcentaje de la población mundial que goza de estas libertades. Las autocracias están creciendo en el mundo. En inglés existe el verbo autocratizing, no existe autocratizar, pero desgraciadamente creo que vamos a tener que incorporar ese verbo en español. Y concluyendo, por ser breve, es cierto que, los argentinos llevan ya más de un siglo diciendo tenemos mejor sociedad que los políticos, y llega un momento que dices, pues bueno, ya no sé si creérmelo, ¿no? Pero también es verdad que no tenemos una polarización sustantiva como en muchos países, ni en inmigración ni en política impositiva. Por ejemplo, España era casi una anomalía de moderación, en el sentido de que si tú cogías las encuestas hasta hace 5 años, apenas 5 o 10 años, desde la transición, y les decías a la gente si querían pagar más o menos impuestos, si pensaban que pagamos más o menos impuestos, y la gente de izquierdas o derechas contestaban en función de quién gobernaba. Es decir, si gobernaba la derecha y tú eras de izquierda, decías, pues quiero más impuestos. Pagamos demasiados impuestos, y al revés, ¿no? Si gobernaba la izquierda y tú eres de derecha, decir, no, es que pagamos demasiados impuestos ahora. Ahora lo que se ha producido es una cierta polarización normal, que es que la gente de izquierdas desea menos impuestos, la gente de derechas desea de manera sostenida más impuestos. Pero no se ha traducido en la mayoría de políticas. Por ejemplo, defendemos casi todos una sanidad pública universal. Esto no ocurre en muchos países, o una educación pública. Es decir, tenemos una coincidencia en las políticas sustantivas, pero en lo que sí que destacamos en lo negativo es en lo que se llama la polarización afectiva. Tenemos un sentimiento de antipatía hacia el oponente político que solo experimentamos en otros países como en Estados Unidos. No existe esta encuesta, a menos up to my knowledge en España, pero en Estados Unidos está esa pregunta de si usted estaría de acuerdo con que el país estaría mejor si muriera un número significativo de personas del partido contrario. Hay un porcentaje elevado de republicanos y demócratas, y ha ido extendiendo con el paso de los años, que lo piensan. Es decir, si tú crees que la política ya no es discutir si deberíamos pagar el 15% o el 20% tal impuesto, sino que es una contienda entre el bien y el mal, lo que quieres es que el mal desaparezca. Es que encarna todo el mal, y al contrario, tú le justificas cualquier cosa al gobernante, y en eso enlazamos con lo que comentaba Miriam, que me parece muy peligroso. El régimen de Orbán, o por decir un autócrata que nos queda más o menos cerca, sobreviven gracias a ese miedo, lo que comentabas, de las contrataciones públicas, porque del pan, tu pan depende, y tu contratación y tu negocio, tu licencia, depende de que estés de acuerdo con el partido, que no levantes la voz y que no pues sumes a propuestas como España mejor. Bien. Bueno, Miriam, ya te hemos oído, pero si quieres desarrollar un poquito más esa idea y quizá contestar algo que todavía no me habéis dicho. O sea, me ha quedado claro, polarización más bien política, polarización afectiva, pero ¿cómo incide esto en la calidad democrática, ¿no? ¿O hasta qué punto deteriora esto la calidad democrática? Bueno, muy brevemente sobre la polarización. Yo creo que la polarización no nos está ocurriendo solamente en nuestro país, ¿no? Es un fenómeno global, y a mí hay parte que no me sorprende, porque estamos en un cambio enorme de la sociedad. A veces nos olvidamos de que hay un vuelco casi de 90 y pico % va a ser de cómo se gestiona la economía y cómo gestionamos nuestras sociedades. Entonces, cuando las cosas muy importantes están sobre la mesa, vamos a ver a países que están arriba que bajan y países que están abajo que suben, pues es normal que la gente entre con mucha pasión en el debate. Yo creo que otra de las grandes razones de la polarización es que en las sociedades que se polarizan mucho, pues las cosas van mal.
A mí siempre me parece que cuando nos cuentan los gobiernos o desde la Unión, no, es que todo va bien, es que mire usted, si todo fuese bien, no estaríamos tan polarizados. La gente se va hacia los extremos cuando tienen una sensación de peligro de su situación económica, de su situación social. Yo efectivamente creo que en España se polariza más que estamos polarizados. Cuando tú ves los resultados de las elecciones, realmente la mayoría de la gente, pero muy amplia mayoría, lo hemos vuelto a ver ayer, están apoyando a partidos pues más o menos cercanos al centro, teniendo en cuenta que siempre en todos los partidos hay las alas más extremas, ¿no? Y que luego son esos partidos los que tiran, porque es muy conveniente en el debate político, tiran hacia los extremos y van creando esa sensación de polarización afectiva, que yo creo que en España engancha muy bien con esa sensación a veces de odio, ¿no? del uno al otro que tenemos ahí de alguna manera en nuestra historia, ¿no? Y eso pues complica un poco las cosas. En términos de la calidad democrática, yo creo que es terrible para la calidad democrática. Porque si todo el tiempo que perdemos en tirarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros lo empleásemos en ver qué tipo de sistemas y garantías tenemos que poner sobre el poder, que están súper claros, o sea, es que podemos, estoy segura de que aquí todos, si empezamos a hablar, pues tenemos 20 puntos de 20 cosas que hay que hacer contra la corrupción, contra los conflictos de interés, para aumentar la transparencia. Oye, pues es que si nos pusiésemos todos a hablar de ese tipo de cosas en vez de la polarización, el sistema democrático sería mucho mejor, pero lo que hace es enzarzarnos en cosas que no son los problemas reales del país. Y Manuel, por tu parte. Bueno, intentaré. Ya se ha dicho todo y lo más importante, y han sido intervenciones muy interesantes. Yo recuerdo que en el primer número de Revista Occidente, Ortega decía que en Revista de Occidente no se iba a tratar la política en el sentido de acción, porque la política no analizaba la realidad. Y yo creo que el problema fundamental es que hoy en día el mundo es tan complejo que la política se ha desentendido en gran medida de analizar la realidad en toda su dimensión de complejidad. Y para evitar esto, pues elabora toda una serie de mecanismos, de shortcuts, de atajos, para intentar darnos criterios que permitan a la clase política seguir dirigiendo una realidad tan compleja. Si uno analiza lo que está pasando con la polarización, es como todo el populismo, es reducción de complejidad, intentar reducir la complejidad de forma tal que podamos comunicarnos rápidamente con mensajes de marketing, etc. Entonces, en esa reducción de la complejidad, la polarización viene estupendamente, ¿no? Si analizamos el mundo actual, vuelvo a la palabra clave, es complejo, es muy complejo. Tenemos problemas medioambientales, la inmigración, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, es terriblemente complejo. Un ciudadano medio creo que tiene enormes dificultades cognitivas para tratar de interpretar todo esto y darle respuestas, ¿no? Y darle respuestas en términos políticos. Y como tiene estas enormes dificultades, pues lógicamente necesita ayudas. Tradicionalmente teníamos mecanismos de intermediación que eran periódicos serios, intelectuales, que ayudaban a la gente a interpretar la realidad de acuerdo con valores democráticos, liberales, ¿no? Pero eso ha caído, la desintermediación es brutal, entonces tenemos redes sociales, carecemos de intelectuales que nos ayuden y entonces quedan los demagogos, y los demagogos son los que son capaces de explicar la realidad compleja a la gente en 3 mensajes. Y eso está capturando la realidad. Y la polarización yo creo que es parte de toda esa realidad. Y bueno, el resultado final es que las instituciones sufren un tremendo déficit. Y voy a entrar en un tema, el poder judicial, por ejemplo, ¿no? Tenemos miles de jueces en el ámbito mercantil, civil, laboral, que están haciendo su trabajo. Y parece que toda la judicatura es de derechas o de izquierdas, ¿no? Dice, pero bueno, los jueces son conservadores. Pues no lo sé, puede que algunos, pero en el ámbito mercantil o en el ámbito laboral, en el ámbito civil, pues tampoco creo que se note demasiado, incluso en derecho administrativo, ¿no? Es evidente que el ámbito penal es peculiar, tiene sus tensiones, pero es una parte pequeña y de todo, y que sean de derechas o de izquierdas para juzgar un asesinato, pues tampoco.
¿A dónde afecta? A los delitos de corrupción, que como bien sabéis son una parte pequeñísima de toda la enorme cantidad de delitos que hay. Y ahí sí puede que haya habido algunos sesgos, etcétera, pero claro, es muy fácil decir son de derechas, son de izquierdas, y entonces la clave para todo esto es controlar el Poder Judicial para que sean menos de derechas o más de izquierdas o lo que sea. Yo creo que ese es un ejemplo de cómo vamos destruyendo las instituciones gracias a estos mecanismos de polarización y de simplificación que no llevan a ninguna parte. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues ahora, si queréis, vamos a ir ya con cosas un poquito más concretas. Y yo empezaría siempre, porque nos gusta mucho, por lo menos en la Fundación Hay Derecho, partiendo un poco de los datos, Víctor, ¿no? Los datos sobre buen gobierno, y no solo, porque también lo hemos comentado todo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Las instituciones están en el buen camino o no? ¿Qué nos dicen un poco los datos sobre esto? Pues depende de cómo lo queramos ver, pero sí es verdad que, como comentaba antes, en democracia solemos estar entre los 20, 25 mejores naciones del mundo. En calidad de gobierno, que es la otra pata del Estado, la que no tiene que ver con cómo tomamos las decisiones, sino cómo las implementamos, cómo las ejecutamos, en burocracia, digamos, ahí sí que sufrimos, ¿no? Y eso tiene que ver con cosas que comentaba antes Míriam, tiene que ver con las dificultades que existen en España y las trabas burocráticas para colaborar con la sociedad civil, para cualquier cosa, para prestar cualquier política pública. El Financial Times hace unos años dijo, si nos imaginamos no España mejor, sino lo peor del mundo, si nos imaginamos lo peor, me consideré satisfecho con evitar lo peor, no buscar lo mejor, ¿no? Decía, ¿cuáles son las dos grandes distopías, ¿no? Pues una, el mundo de 1984, el de George Orwell, un dictador, ¿no? Como, por ejemplo, en el sistema de créditos en China, que te va vigilando y te va controlando. Y la otra es la del mundo feliz, ¿no? La droga que van tomando los ciudadanos. Y entonces decía, esto es lo que ocurre con las redes sociales, que son como drogas. Y yo pensé que se estaban olvidando la distopía, creo que ya estamos viendo en nuestro mundo, que es la distopía de Kafka, de las reglas burocráticas excesivas para todo. Vivimos una hiperregulación. De cualquier problema surge la burocracia. Estos días se estaba hablando pues, muchísimo de los supuestos escándalos o de las supuestas corruptelas de determinadas personas cercanas al poder político. Habéis oído hablar de todo esto, es que no quiero ni citarlo porque creo que eso no es lo relevante, pero lo que va a ser relevante de todas estas especulaciones, más allá de las insidias que se viertan sobre el Poder Judicial, va a ser la regulación que vamos a ver. Vamos a ver un cambio regulativo a peor todavía en la contratación pública. Vamos a ver que se va a eliminar las partes subjetivas de los contratos para evitar que la carta de recomendación de la esposa o el esposo de alguien pueda determinar nada. Se va a ir a precio, va a haber bajas temerarias, se va a complicar muchísimo más todo el proceso de licitación y vivimos en una continua pesadilla burocrática. David Graeber escribió la utopía de las reglas y creo que eso se aplica fundamentalmente ahí es el problema principal que tiene España. Creo que en los países del sur de Europa todas estas reglas burocráticas las vivimos con una más exagerada pasión. Tenemos muchas más reglas, ¿no? En otros lugares, yo creo que es el principal cambio que deberíamos hacer, en otros lugares, los lugares que puntúan en los primeros puestos de calidad de gobierno, lo que han hecho es desburocratizar y conseguir una relación mucho más fluida entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y el usuario, el ciudadano. Es lo que nos falta en España. Hemos reemplazado la confianza por el control. Tenemos un problema en España que tenemos una muy baja confianza ciudadana en los políticos, pero nadie habla del problema inverso, que es que los políticos desconfían de los ciudadanos. Y como desconfían de los ciudadanos, pues constantemente los están regulando. En cualquier cosa. Durante la pandemia lo vimos. En España se prohibían cosas, en otros lugares se recomendaban. Recuerdo con el teletrabajo. Yo siempre pienso que Europa se divide en dos
tipos de países, donde se teletrabaja y donde hay una ley del teletrabajo detallada con todo tipo, porque al final nadie puede acabar cumpliendo todo este tipo de regulaciones que obligan al empresario a pagar una silla ergonómica, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos constantemente, la respuesta es una mayor regulación y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos. El primero es lo que ha comentado antes Miriam, la politización de todas las instituciones públicas, la colonización por parte de los partidos que han estado acostumbrados a tener un poder absolutamente exagerado en comparación con cualquier democracia moderna a la hora de nombrar no ya solo al presidente del CIS o de Radio Televisión Española, eso es casi anecdótico comparado con el nivel de penetración formal o informal que existen en muchos cuerpos de administración, porque al final funciona la libre designación, sí tienen que ser funcionarios, pero no ascienden por su capacidad y su mérito, sino por sus conexiones políticas, sus afinidades. Esa es una cara de la moneda. Y la otra es justo, y ahora concluyo, lo que comentaba yo ahora de la burocratización. Es la respuesta, es una excesiva burocratización y toda relación está intermediada por reglas. Entonces, la burocratización y la politización, dos caras que parecen opuestas, pero son dos caras de la misma moneda, se retroalimentan en este perverso, diría yo, modelo de tradición administrativa que tenemos en España, ¿no? Sí. Si me permites, Elisa, por Sí, te iba a dar... No, es que, no, porque Miriam lo ha mencionado y Manuel lo ha explicado muy bien. Justo esa burocratización, ese exceso de reglas, nos impiden ver el bosque y ver realmente de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que, además, ayer que tuvimos las elecciones, estamos en un momento, vamos, yo así lo defiendo y cada vez más gente de cambio sistémico, como bien decía Miriam, están pasando muchas cosas a la vez y eso genera miedo porque es incomprensible, es inabordable por el ciudadano medio. Y en ese contexto, bueno, el que está a cargo o quiere estar en el poder, sobre todo cuando estamos hablando de poder político, tiene la necesidad de llenar el espacio y hay tendencias según, ¿no?, según los orígenes y claramente bueno, pues se tiende a meter más control, eso se hace a través de muchas más reglas y eso a mucha gente le da un cierto confort en esta época en la que hay tanto miedo, ¿no? Pero yo creo que eso no es un calificativo, es una realidad. Hablabas de que no se analizaba la realidad y creo que es verdad que se observa poco. O sea, tiendes a estar en tu caja y piensas que eso va a mantenerse en el tiempo y creo que es una malés, es un problema muy específico europeo porque siempre ha estado al mando de lo que pasaba en el mundo y eso le permitía marcar los tiempos, ¿no? Realmente no ha tenido la necesidad de observar porque se creía que él estaba ordenando las cosas. Realmente creo que hemos tenido un problema de adormecernos en ese progreso excesivo en el que todo iba a fluir y por lo tanto se trataba de aplicar un manual y no de observar que las cosas están cambiando y que ese manual hay que cambiarlo también, ¿no? Y preferimos, bueno, es que da mucho miedo ese manual que teníamos y que se aplicaba y que me preservaba una cuota de poder, no me fastidies, ¿no? No me digas que ahora esto no funciona. Entonces, ante esa situación hemos probado el exceso de reglas, el exceso de burocratización, pero ya se están rompiendo las costuras, ¿no? Yo creo que es un poco por cogerte el guante. Estamos ante un momento en el que ayer precisamente pues, se votó por una zona bastante centrada, pero con muchas diferencias, en las que lo que creo que nos falta, y hablo en términos europeos, pero en España está claro, es que falta una visión compartida y de ambición, porque lo que tenemos es mucho miedo. Sí. Y queremos preservar. Y, bueno, es que no se puede regular todo y de lo que se trata, como muy bien has contado al principio, Miriam, es de ver cómo conseguimos conformar un nuevo marco, porque nosotros tenemos que funcionar con un marco de reglas, pero hay que conformar un nuevo marco que se adecúe o que nos permita transitar en este mundo que es muy complejo y que además no está construido. Eso es lo que es fascinante, ojo. Lo que está claro es que están marcando las no reglas, otros poderes en el mundo que están pugnando por un poder declinante europeo que además no queremos ejercer porque es que ya pensamos que como somos los abuelos nos van a respetar y hay unas pulsiones en las que la gente se mueve mejor en un mundo sin reglas porque se basan en la negociación, en el poder duro,
no hace falta que lo mencione, pero bueno, China, Rusia, hasta el propio Estados Unidos ha caído en esa tendencia de es mejor las no reglas porque es la jungla. Y eso es el antiprogreso, lo quiero dejar muy claro. Es decir, no hay que ir en contra de las reglas, pero sí en contra de la burocracia que impide esa participación activa, que es en la que yo creo que es la democracia, la participación activa de todos los que pueden aportar. Yo prefiero tener un modelo como es el europeo, en el que se me permite aportar, generar y ser parte de la élite. Eso es algo... O sea, ¿quién ha dicho que la élite son determinadas clases estancas? Eso no es así. Eso no es así. Y tenemos que recuperar ese dinamismo en el que podamos aprender, podamos aportar lo mejor de nosotros mismos, formarnos, tener la ambición de generar ese nuevo modelo actualizado europeo en el que volvamos a establecer una serie de reglas en las que todos crezcamos, porque eso es el progreso. Y para eso necesitamos instituciones, y acabo con eso, que se den cuenta de que hay que ir a la esencia de su función y no a su propia supervivencia, porque entonces nos moriremos todos. Veo que Miriam quería hablar, pero yo os pediría, aparte de respetar un poquito los tiempos, porque hay más preguntas en la segunda ronda y estáis adelantando alguna cosa después. Esta idea de las excesivas reglas, por un lado, de la falta de confianza, por otro, tú también lo has tocado un poquito. Esto, para ligar también con esta idea también de España mejor, de un código ético, esto como, porque es verdad que totalmente de acuerdo con Víctor, España es el país de la muchísima regulación, de la hiperregulación, pero por otro lado de la falta de confianza y realmente tampoco los controles, luego nos lo contará Manuel, todos estos millones de controles que tenemos no impiden los casos de corrupción que siguen saliendo ahora como hace 30 años. ¿Cómo ves tú este tema de las...? Perdón, no solo no impiden, sino que cuanto... Que a lo mejor hasta lo fomenta. Cuanto mayor regulación, mayor corrupción. Mayor corrupción. Y cuanto mayor corrupción, mayor y cuanto menos institución, más arbitrariedad. Menos confianza social y dejar más hablar a más Miriam y luego, si queréis, os doy otra. No, y es que ronda. me alegro mucho que saques ese punto, Víctor, porque era precisamente donde quería hablar yo a raíz de tu intervención, ¿no? O sea, yo creo que por encuadrarlo un poco, primero en la burocracia y llegando a las normas de autorreglamentación como son los códigos éticos, ¿no? Yo creo que en términos de burocracia tenemos dos cosas superpuestas en España. Claramente tenemos un problema a nivel europeo. Y eso no tiene que ver con los mismos problemas que tenemos en España, simplemente a nivel europeo. La Unión Europea, se nos olvida, es una construcción eminentemente jurídica. El mercado interior se inventó por abogados. Entonces, ahora lo entiendo. Abogados británicos, por cierto. Entonces, eso ya tiene lo entiendes más. Entonces, se ha ido con la tendencia a ir reglamentando, a ir añadiendo reglas, y nos encontramos en un momento en el que parte de esas reglas, esa obsesión reglamentaria, ese intentar meterse en todo, en los detalles de todo, armonizarlo todo, se ha convertido en un problema y hemos perdido la esencia de lo que realmente tenemos, la joya de la corona de la Unión Europea, ¿qué es? El mercado interior. ¿Qué problema? Todo depende del mercado interior. Incluso la política exterior depende de la fuerza del mercado interior. Nosotros hemos quitado el foco de quitar la fragmentación, de lograr que ese mercado sea ágil, que se pueda mover con completa libertad, que sea amplio, y nos hemos puesto a reglamentarlo. Bueno, pues ese es uno de los problemas que tenemos a nivel europeo. Pero a nivel nacional, cuando nosotros tenemos reglamentación y tenemos burocracia, vamos, al principio empezaría con muy buenas intenciones, pero realmente se ha convertido en uno de los instrumentos de la corrupción. Los países más corruptos son los que tienen más trabas burocráticas y son los que tienen más sobre-reglamentaciones. Hay un punto crítico que es ideal, pero nosotros nos hemos pasado, pero muy de largo. Por eso me interesaba ese comentario que hiciste de, bueno, ahora a lo mejor se va a complicar todavía más la burocracia para intentar luchar contra los abusos éticos. Bueno, es que con esa burocracia es como han ido pasando los abusos éticos. Y, por cierto, en términos de reglamentación, cualquiera que se quiera mirar ahora la legislación que tenemos sobre conflictos de interés, pues es que hace falta un máster para enterarse si nosotros nos estamos centrando en las apariencias de conflicto o no, porque interactúan parte autorreglamentaria con parte de reglas, unos van a una definición, otras a otra. Bueno, total, que al final
pues ocurren las cosas que ocurren y no tenemos los controles. Yo soy muy defensora de las normas de autorreglamentación para el poder. Y es que me parece que es una cosa pues básica de ética, ¿no? Todos tenemos un ordenamiento jurídico y yo cuando he entrado en alguna firma de abogados o se entra en las empresas, en las reguladas además uno tiene obligación reglamentaria de hacerlo, pues tienes un código de conducta que dice, oye, aquí está la ley y yo, Miriam González, pues es que me pongo una serie de compromisos que van por encima de la ley. Y yo creo que ese tipo de instrumentos que ocurren en un montón de países, que ocurren también en la Comisión Europea, es que yo el otro día estaba hablando con el presidente de los expertos independientes de la Comisión Europea para intentar coger ideas. Es como, pero si esto ocurre en Europa, que es lo nuestro, ¿por qué no lo tenemos nosotros, ¿no? Y lo que hace falta es poner mucha atención en los mecanismos de garantía y mecanismos de control, que sé, Elisa, que es una de tus temas estrellas. Bueno, Manuel, y entonces, por resumir un poco esta ronda, y tú que eres experto en sistemas de integridad, ¿cómo ves esto de las reglas excesivas, de digamos, los códigos de conducta? Porque además, todo, como bien dice Miriam, esto es una regulación complejísima, por un lado, por otro, se superponen. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, la verdad es que esto del sludge, toda esta cantidad de normas y de barro que nos genera es terrible y hace muy difícil que funcionemos. Entonces, junto a ello nosotros, algunos estamos defendiendo sistemas de integridad. Algunos dirán, bueno, ya lo que faltaba, ¿no? Y en el sector privado, y usted lo conoce mejor que yo, pues está todo el sistema de compliance que surge a partir del Código Penal de 2010, se desarrolla 2015, etc. Bueno, compliance realmente, si te lo tomas en serio, pues es algo muy importante, pero si te lo tomas en plan formal, pues en gran medida, no sé, todas las empresas de más de 5.000 empleados tienen prácticamente sistemas de compliance, pero he visto en ciertos datos que dicen que más del 40% de ellas tienen un solo empleado para desarrollar sistemas de compliance, ¿no? Y luego las pequeñas ya no digamos, bueno. Y claro, cuando se establece como un mecanismo para evitar tener problemas penales, pues algo formal que tienes que tener ahí y que lo importante es que si llega el caso puedas decir tengo un código ético, tenemos un sistema de conflictos de interés, etcétera. Pero realmente no hay una cultura detrás de ello que es la que funciona. Y si hablamos del sector público, que lo conozco mejor, pues los sistemas de integridad, España no tenía sistemas de integridad en nuestras administraciones, teníamos sistemas de recursos humanos, de presupuestación, de contratación, pero eso de los sistemas de integridad no funcionaba. Y entonces, bueno, de repente, pues la OCDE nos incide, hay que tener sistemas de integridad y, bueno, pues como recibimos los fondos del Next Generation, una de las obligaciones es tener planes antifraude, que es una forma de introducir sistemas de integridad que no son perfectos, porque un sistema de integridad, como un buen sistema, es un conjunto de elementos interdependientes que cumplen todos una función, pero todos los elementos son importantes. Aquí se han metido unos cuantos, pero bueno, todas las organizaciones públicas que reciban fondos Next Generation, que son prácticamente casi todas, tienen que tener planes antifraude, que es, claro, pues todas las organizaciones, en sentido burocrático, dicen, pues hay que tener un plan antifraude. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no lo sé. Contrata o subcontrata. Mira qué es lo que hace este. Oye, que hay un código ético que ha hecho el ayuntamiento de tal, o el plan antifraude del ayuntamiento de tal, está muy bien. Algunos lo copian y no cambian el nombre y tienen el plan antifraude de otro municipio, pero ellos ya tienen su plan antifraude, ¿eh? Claro, un plan antifraude, si lo haces, es para hacer una buena autoevaluación, cuáles son los problemas que tenemos, qué riesgos tenemos, pero aproximadamente el 50% de los municipios y las comunidades autónomas no han hecho autoevaluación, simplemente han aplicado el plan antifraude sin evaluar sus riesgos, cuáles son los problemas que tenían. Y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, claro, se ha establecido como algo absolutamente burocrático que hay que tener sin ninguna filosofía detrás de que lo importante, ¿no?, es tener sistemas para prevenir la corrupción y para fomentar la integridad, y que lo importante es algo cultural y que exige gestionar por valores y un liderazgo ético en las organizaciones. Pero aquí lo fundamental es cumplir con los procedimientos. Y hablando de esto, claro, el procedimentalismo al que están llevando los planes antifraude llega a locuras verdaderamente increíbles, porque claro, cualquiera que gestione planes antifraude
y las empresas que reciban fondos Next Generation tienen que pasar por un control de conflictos de interés a través de los DACI, Declaración de Ausencia de Conflictos de Interés. Entonces, todo el mundo tiene que firmar declaraciones de ausencia de conflicto de interés. La gente lo firma automáticamente porque no sabe ni lo que son claramente los conflictos de interés. Y así sucesivamente. Y luego eso pasa por un sistema que es el Minerva que es un sistema de control que solo controla, claro, lógicamente, cuando hacen los cruces, personas que sean de la misma familia, porque los amigos, lógicamente, no los controlan. Pero esto lleva a un ejemplo que les voy a poner de cómo se burocratizan y falta, al final, la cultura y la filosofía que hay detrás. En un proyecto de investigación, al acabar, invitamos a comer a las personas que habían venido de distintos sitios, porque no les pagábamos, lógicamente, pues les invitamos a comer un menú del día, 23 euros. Al final eran 170 y tantos euros. Lo mandamos a la universidad para que lo paguen, 170 y tantos euros, y nos dicen, no lo podemos pagar porque el restaurante no ha firmado una declaración de ausencia de conflictos de interés. Hemos perdido el norte. ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando muchas veces con los sistemas en España. Pues muchas gracias. Sí, yo quería un poco, pues sabía que ibas a contar un poco eso, ¿no? El tema de esto al final son unas reglas, tengo que cumplir con las reglas y los procedimientos, pero y aunque sea un disparate, además, da igual. Y en relación con eso, Víctor, que habías empezado antes y te he dicho, luego vamos a tratar de eso, es el tema de la politización, porque yo me planteo muchas veces hasta qué punto todas estas entidades públicas, que se han aprobado todos estos planes antifraude, todos estos códigos éticos, lo que haga falta, al final están muy sujetos, digamos, a esa politización y de alguna forma, lo vemos sobre todo en ayuntamientos, pero también en entidades públicas. Bueno, pues no es posible que tú al final, si tu carrera, que sé que es uno de tus temas, si tu carrera al final profesional o administrativa depende del político y tú tienes que decir que no o este contrato no, y hemos visto un caso, espero que en la Fundación del Pino me sigan invitando a que hable de nombres concretos, pero por ejemplo el caso Coldo es muy llamativo porque él, digamos, viene de parte del ministro y en algunas entidades públicas, todas con el mismo régimen de contratación, algunas dicen es que esto hay que hacerlo porque viene de parte del ministro, otras no, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esa politización en que tú piensas que tu carrera profesional depende del político de turno? Al final, ¿cómo cuadras eso con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Si coges los indicadores que tenemos internacionales del nivel de politización, de penetración de la política en los nombramientos de los altos cargos y no tan altos de las administraciones públicas, con los indicadores de corrupción, de transparencia de Manuel, la correlación es muy elevada. Es decir, está clarísimo que la politización lleva a la corrupción y a las malas prácticas, porque tú a tu jefe no le vas a denunciar y vas a aceptar que venga cualquier persona o cualquier asesor, porque sabes que tu carrera va a depender de no decirle la verdad, de speak the truth, que dicen los anglosajones. Nadie speak the truth, nadie es capaz de decirle que no al presidente. En algunos países ocurre lo contrario, ¿no? Y de nuevo, la prensa británica en ocasiones, yo creo que con razón, critica la poca politización a veces del hecho de que el ministro tenga que lidiar con secretarios permanentes que son funcionarios de carrera que a veces pues no tienen la voluntad para llevar a cabo las normas o el mandato democrático que representa el ministro. Pero lo que está claro es que la evidencia demuestra que es mucho mejor tener un sistema donde quede muy acotado el margen de nombramientos políticos. Y es muy fácil resolver. Técnicamente es muy sencillo, simplemente pues, que no coincidan los mandatos, ¿no? Como el del Banco de España, cualquier tipo de organismo público, cualquier tipo de administración. Por eso es bueno crear agencias. Por eso los países con mejor calidad de gobierno tienen los departamentos ministeriales aislados de las agencias, que son las que ejecutan las políticas públicas con unos directivos que no están nombrados por el político. Y eso yo creo que esa es la primera gran reforma que necesitamos en los recursos humanos en España. La segunda gran reforma es que en la administración pública no se gestiona, no se puede gestionar. En cualquier administración de los países con mejor calidad de gobierno te encuentras que las áreas de servicio, los hospitales, los colegios,
están dirigidos por gestores públicos que tienen un margen de maniobra. Evidentemente no pueden pagar sueldos astronómicos, no pueden pagar unos bonus, pero tienen un margen de maniobra para contratar, para decidir incentivos, para diseñar unas carreras de promoción administrativa que permitan a la gente, porque en el sector público no puedes pagar pues un bonus, no puedes pagar unos incentivos muy elevados en términos monetarios, pero sí unos incentivos intrínsecos de promoción, de carrera, etcétera. Y todo esto está muy debilitado en España porque tenemos mucha politización por un lado y por otra parte la parte que no está politizada, la función, funciona como silos. Tú entras en un cuerpo y solo asciendes en ese cuerpo, no tienes posibilidades de hacer carreras en diagonal a otras administraciones, las posibilidades son muy limitadas. Hay que desburocratizar eso y eso a imprimir el espíritu de gestión del sector privado en el sector público. Y eso no es atacar lo público, todo lo contrario, eso es defender lo público, eso es defender que las políticas públicas se presten con eficiencia. Entonces, introducir esos mecanismos de gestión privada que los gestores públicos puedan gestionar dentro de unos límites. Aquí en España existe exactamente lo contrario, es que los sueldos públicos se deciden en el BOE. Como me contaba algún gestor de la sanidad en Cataluña, que ha sido un lugar donde la gestión pública ha funcionado muy bien en la sanidad durante muchos años, decían que cada caso de corrupción lleva una nueva regulación y una nueva centralización. Dice, llegará un día que las guardias hospitalarias se decidirán en el Parlamento de Cataluña. Y es que a este paso vamos. Sí, sí. No, lo que pasa que ahí es la Elena, eterna... nunca esperas a que te dé... No, claro, porque no, te vas pero te cuento, saltando porque el sí turno. me interesaba mucho tu opinión, que además tú has estado... que has estado los dos lados. También quería un poco el lado, digamos, del sector privado, ¿no? O sea, el lado público que más o menos, pero también desde el sector privado, habéis hablado antes que me parecía interesante de ese miedo, ¿no? Las empresas no me van a volver a contratar, no me van a dar la licencia. ¿Eso no forma parte también de este entorno, digamos, un poco... Pues no sé, nosotros nos gusta llamarlo clientelar, a Manuel y a mí. ¿Sabes lo que digo? Pues nos focalizamos mucho en el sector público, pero no están también las empresas del sector privado de alguna forma también en esta rueda, con este temor, ¿no? Si digo esto no me dan y entonces tal... Bueno, pero eso es una consecuencia que va a decir que la inmensa mayoría de las empresas no tienen relación con la administración en términos de contratos, afortunadamente. Afortunadamente. Su vida, si dependiera su vida de lo que decida el sector público, pues realmente, como pasa en los regímenes que tienen un exceso de sector público y de intervención, es que la economía decrece, porque dependes tanto de lo que decidan unos pocos que realmente se inhibe la asunción de riesgos, que es la esencia de cualquier actividad humana. De las empresas, por supuesto. Pero claramente esa ha sido una relación incómoda de mucho tiempo y va unido también al tipo de administración que tengas en cada momento, ¿no? Yo no voy a hablar de lo mío, pero quiero decir, he vivido y he conocido distintas administraciones, unas dentro, otras desde fuera, y yo creo que lo que pasa es que se interviene demasiado en la actividad. La administración debería gestionar servicios públicos y efectivamente se debe profesionalizarse si se decide que es el sector público el que hace esa producción de los servicios y es el que hace esos servicios, ¿no? Pero igual que pasa en las empresas toman la decisión y asumen riesgos y establecen una serie de planes que se tienen que ejecutar. El problema es cuando se combinan esos planes y quieres estar hasta en la ejecución. Si las cosas están claras, son objetivas y tienes unos méritos para acceder a las cosas, debería funcionar en función del mérito y no de la arbitrariedad del que en aquel momento, en función de filias o fobias, te da un puesto o te da un contrato. Es que eso es un deterioro claro de lo que debe ser una sociedad moderna. Y no deberemos normalizarlo. Es que habláis de cosas que me parecen espantosas. Quiero decir, o sea, es que no... Pero que pasan, ¿eh? Bueno, eso... pasan, claro. pasan, y eso también hace que muchas empresas, yo lo he vivido en alguna empresa que decía, no, es que yo no quiero hacer ningún contrato con la administración. Y eso tampoco sería bueno. Quiero decir que lo que hay que tener son relaciones sanas, con reglas objetivas, con órganos reguladores, que yo distinguiría. O sea, tú puedes decir, oye, órganos reguladores tienen que tener independencia, tiene que haber profesionales, tiene que haber un control en los nombramientos, porque tienen que vigilar que las reglas se cumplan. En la Administración, pues tenemos un sistema que yo creo que hay que revisar constantemente de meritocracia, que hay que ver si esa meritocracia está actualizada a lo que ahora meritamos, no necesitamos para la sociedad,
y luego establecer el corte entre lo que es una decisión política y la ejecución. El problema es que aquí se baja el poder político hasta el último detalle. Eso es lo que es inadmisible. Que pongas, que yo me acuerdo de mi época, no puedes nombrar, los directores generales tienen que ser funcionarios, ¿vale? Tampoco puedes impedir que la formulación de políticas sea política. Entonces, hay que buscar un equilibrio, pero eso se consigue con transparencia. O sea, lo peor es que lo ocultes. Y entonces, las empresas, volviendo a tu pregunta, en las empresas esto está igual que lo de los sistemas de cumplimiento, etcétera. Yo creo que hay una perversión tal que al final parece que nuestra vida se basa en cumplir y no en hacer las cosas que tienes que hacer correctamente, ¿vale? Que es distinto. O sea, es que si pones por delante la obsesión por la regla y por el cumplimiento y no porque eso es un instrumento para que lo que tienes que hacer de verdad se haga bien, estamos muy equivocados. A eso me refería, que al final perdemos la esencia de lo que hacemos. Las empresas tienen que, y eso es lo que hacen muy bien, asumir riesgos. Y asumen riesgos porque en los riesgos hay una oportunidad. Y si no lo hacen adecuadamente, lo acaban sufriendo con sus propios recursos, en su propia cuenta. ¿Cuál es el problema de la política? Que se apropia del bien común para su beneficio propio, porque no hay una agenda común, no se establecen objetivos claros compartidos y ni se vigila ni se cuestiona cómo se hacen las cosas. Eso es un deterioro, no ha sido siempre así y tenemos que recuperar que no siga siendo así. O sea, no lo hagamos como una inevitabilidad. O sea, no demos por sentado que eso es lo correcto e intentemos mejorarlo. Eso sí que no lo admito. O sea, yo creo que hay que romperlo. O sea, eso de reformar para que se haga mejor, no, es que se hace mal. Hay que cambiar la manera en que lo estamos haciendo. Enfoquemos. ¿Para qué está la Administración? ¿Para hacer reglas y hacer que las cumplan? No. Está para hacer una serie de servicios que hagan que los ciudadanos que votan a sus políticos, que pagan los impuestos para pagar la Administración, hagan que las cosas funcionen mejor, no que tengan más reglas y que tengan más sueldos para justificar las facturas en el restaurante. Lo siento mucho. Es que a veces caemos en la trampa de entrar en ese debate. Y no, quería seguir un poco también con el tema este del clientelismo, que yo lo he mencionado. Le voy a dar primero la palabra a Manuel, porque el tema este que está siempre muy unido. O sea, una idea que yo traía también en el cuestionario era cómo es posible que después de 30 años los casos de corrupción se parezcan tanto a los de los años 90, ¿no? Entonces, porque anda que no hemos traído normativa europea, nacional. Entonces, mi pregunta, y ya si queréis vamos adelantando la última ronda también, es ¿hasta qué punto esto tiene algún tipo de raíz cultural, como algún amigo nuestro dice, esto viene desde Pérez Galdós, no hay que lo cambie, o es más bien es un problema institucional? Sabes que siempre tenemos esa discusión, ¿no? Esto es cultural, esto es institucional. Siéntete libre de exponerlo, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Hasta qué punto este clientelismo, digamos, es algo muy arraigado? Tú has hablado también de la importancia de la cultura, ¿no? De no copiar el plan antifraude o el plan tal, sino, oye, yo lo asumo y esto me lo creo. Y luego, si quieres, Miriam, nos hablas también de la experiencia tuya, que es muy interesante, contrastada con la española. Cuando quieras. Sí, bueno, los casos de corrupción son parecidos a los de los 90, pero son parecidos a los del duque de Lerma, casi también. Ese es el problema, larga tradición, en la que siempre hay abuso de poder para beneficio privado, ¿no? Directo o indirecto. Y ciertamente lo que pasa es que si decimos esto es fruto de la cultura, fruto de las instituciones, bueno, yo creo que el clientelismo tradicional, el que se basaba en la distancia económica enorme entre los más ricos y los más poderosos, los patrones y los caciques y el pueblo, pues eso ha desaparecido en gran medida, ¿no? Ya no hay ese clientelismo tradicional, tú me das el voto y yo te llevo al niño, te dejo que entre en el colegio, te ayudo a que vaya al colegio. Pero lo que sí es cierto, en América Latina se ha desarrollado un clientelismo distinto porque los más pobres se organizan y ahora ya negocian de tú a tú con los políticos, ¿no? Los piqueteros famosos, ¿no? Es un sistema de negociación ya. Eso tampoco es un problema español. Lo que sí es cierto es que hay un clientelismo de otro tipo, más político, más de relaciones en las cuales durante un tiempo yo te financio y tú me ayudas, ¿no? Eso también se ha mejorado gracias a la prohibición de que las personas jurídicas financien a partidos y financien campañas. Y entonces, bueno, nuestro clientelismo es relativo. Lo que sí hay es mucho patronazgo, que es lo que
Víctor ha estudiado muy bien, hay patronazgo porque se utiliza el sector público para colocar a los amigos y a las redes clientelares de políticos y funcionarios. Pero, a mi juicio, la clave fundamental de por qué en España puede haber corrupción, y es algo que también Víctor ha estudiado muy bien, no sé si es un tema tanto cultural como institucional, como ciertas reglas del juego que existen en nuestra sociedad que refuerzan el particularismo frente al universalismo, ¿verdad? Esa idea de que la clave para resolver los problemas es qué amigos tienes, con quién te relacionas, que si me llega una paralela de Hacienda, llamo a mi amigo para que me diga qué hago. No me va a quitar la multa si hay, pero sí me va a decir qué hacer, me va a ayudar, ¿no? Y entonces, esa red es esa situación por virtud de la cual la clave son los amigos y las conexiones, es clarísima en España. En Transparencia Internacional, en el último barómetro, mi amigo portugués Luis de Sousa y yo incidimos en que había que meter una pregunta sobre las conexiones, lo que llaman en inglés pulling strings, ¿no? Y introducimos la pregunta y es fascinante porque el 40% de los españoles respondieron que habían usado redes, conexiones y amigos para alcanzar y para poder tener ciertos servicios públicos. A lo mejor tenían derecho a ellos, pero gracias a ellos se saltaron las colas, el 40%. O sea, que se veía como algo normal tener conexiones para poder alcanzar servicios públicos. Y eso sí que es un elemento peligroso porque, claro, rompe la igualdad, rompe criterios de imparcialidad y genera daños, pero esas conexiones yo creo que tienen que ver un poco con un marco cultural, que es el que hemos tenido ahí. A otros niveles, decir que España tiene una cultura favorable a la corrupción, pues a mí me costaría más, aun cuando, es decir, en términos generales somos sociedades secularizadas y con valores pues materialistas como muchas europeas, ¿no? En ese sentido no somos Marruecos, ¿no? Hay mucha diferencia. En términos de capital social, pues sí es verdad que yo creo que tenemos redes bastante cerradas y bastante fuertes, que tienen que ver mucho con nuestra tradición familiar, ¿no? Y hay pocos puentes. Como hay pocos puentes, circula poco la información y circula poco el conocimiento y además no conseguimos esa fluidez de la que tú hablas entre la sociedad para que se desarrolle la riqueza, etc. Entonces yo creo que por ahí puede haber algo, pero no estoy absolutamente seguro de que seamos muy diferentes a otras sociedades del sur de Europa, en ese sentido, ni estemos a niveles preocupantes en la materia, pero sí es verdad que somos sociedades todavía bastante familiares, bastante centradas en las redes de amigos y en las redes de conexiones, y entre nosotros sí generamos cultura fuerte de confianza, pero los puentes con otras redes se hacen difíciles y entonces eso genera que el capital social no fluya, ¿no? Sí, yo, Miriam, en relación con esto, y volviendo de nuevo a ese caso que no vamos a citar, pero que está en la mente de todos, también me parecía interesante, tú lo has comentado a veces, la diferencia de la percepción, ¿no?, con otros países, porque quizá aquí lo interesante es como de alguna forma, digamos, parece que el que intenta ese trato de favor lo ve como algo que es lo que hay que hacer, ¿no? En vez de pensar, yo pongo mi petición o mi solicitud, voy a ver si con esto, y a lo mejor eso no tiene ninguna influencia, pero sí percibes, y eso me ha parecido muy interesante lo que tú dices, que eso me puede ayudar, aunque a lo mejor tienes exactamente el mismo derecho, ¿no? Y... Bueno, eso es el universalismo luego nos puede contar Víctor. Yo la verdad es que creo que la mayoría de la sociedad está horrorizada de algunos de esos tratos de favor y que se consienten al nivel político, pero que en el día a día pues nos parecen terribles. Lo que pasa es que no sabemos cómo salir de este círculo vicioso en el que nos hemos metido para generar una dinámica más positiva. Yo quería tocar un poquito sobre los sistemas de cumplimiento de las empresas, porque me parece que es muy relevante ver qué es lo que funciona en las empresas. Y creo que lo habéis mencionado todos, ¿no? Funcionan en los países que funcionan, ¿por qué? Porque hay vigilancia y hay exigencia. Claro. Yo he estado en consejos de administración de servicios financieros donde
85% de nuestro tiempo eran sistemas de cumplimiento. ¿Y por qué te pasabas 85% del tiempo con sistemas de cumplimiento? Pues porque tienes responsabilidad penal. Y sabes que si te viene el regulador, no sé cuántas veces por año y te pregunta, dices, hombre, es que si me pillan en que tenía que haber hecho una pregunta y no la he hecho de cumplimiento, a ver si este código se estaba cumpliendo o esta norma, pues es que, claro, tengo un problema personal enorme, ¿no? No sé si queremos hablar de los casos o no queremos hablar de los casos, pero cuando tenemos una situación en la que claramente ha habido un número grande de empresas que han dado unos servicios o unos bienes, algo en especie, gratis, a alguien relacionado con el poder, pues si te ha ocurrido en muchas empresas y yo fuese regulador en España, estaría pensando ahora, hombre, a lo mejor tenemos un problema sistémico. Y de todas esas empresas hay alguna que está relacionada con los Estados Unidos y estoy convencida de que a alguien se le ha caído el pelo, porque es que en Estados Unidos el sistema de cumplimiento ligado al FCPA, al Foreign Corrupt Services Act, pues es bastante serio. No creo que llegue hasta el punto de que tenga que haber dimisiones y tal, pero que una llamada de atención, estoy absolutamente segura de que eso ocurre. Esa vigilancia es importantísimo con respecto a las normas en el poder público, con una complejidad, que es que cuando estás mirando al presidente y a los ministros que están en lo más alto de las elecciones de la soberanía popular, no le puedes poner, como democracia no le podemos poner a alguien por encima, aparte del sistema judicial, que ejerza esa vigilancia. ¿Cómo se soluciona eso en muchos otros países? Pues poniendo distintas capas de control, ¿no? Tienes una comisión ética, tienes unos asesores independientes y entre unos y otros pues vas haciendo una especie de sándwich que intentas llegar a ese nivel de exigencia y de cumplimiento. Pero a mí me pone enferma cuando oigo decir es que los españoles sois más corruptos, no sé, o cuando alguien me lo deja ver en un contexto internacional. Es como, mire usted, que es que la corrupción no pasa en el ADN, ni porque vivamos más vino que cerveza y estemos en el sol, pues de repente se nos desarrolla la corrupción. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Los sistemas. Yo he visto gente muy corrupta y muy... Vamos, oye, perdón, que es que yo he vivido ¿ha sido yo? No. Yo he vivido en el Reino Unido cuando estaba de primer ministro, bueno, no he vivido, estaba así como mirándole, en ese momento estaba en California, cuando estaba Boris Johnson, que ha habido una bajada de estándares enormes. ¿Pero qué es lo que pasa en ese momento? Que tienes un sistema. Y este señor, por ejemplo, tuvo que dimitir porque había mentido deliberadamente en el Parlamento. ¿Cuántas veces se controla en España que un ministro o un presidente tenga que dimitir porque miente deliberadamente al Parlamento? ¿Por qué nuestros sistemas de corrupción? ¿Por qué tenemos corrupción de la misma manera que existía desde...? Pues porque realmente no cambiamos significativamente los sistemas una vez que tenemos los problemas. Es que llevamos 3 semanas discutiendo sobre los conflictos de interés. ¿Vamos a mejorar los sistemas de conflicto de interés o, como realmente no somos una sociedad civil muy exigente, pues ahora mañana vamos a ponernos a hablar de la liebre siguiente que nos suelten y venga, nos ponemos a perseguirla? Yo creo que una cosa son los sistemas de integridad que se aplican a toda la administración, a los ayuntamientos, no sé qué, y otro es lo más alto de la cúspide, como ocurre en las empresas. ¿Quién marca la cultura de la empresa? El presidente y el Consejo de Administración. ¿Quién marca la cultura ética del país? El presidente del Gobierno y los ministros. Y hay que ponerles una responsabilidad adicional. Yo no entiendo que aquí no tengamos normas de que todas las veces que se hablen asuntos ministeriales tiene que haber un funcionario presente ahí. No entiendo que no tengamos pues, lo que ocurre en Italia, que, oye, el presidente puede tener los asesores que quieran, los ministros tienen que estar limitados y se tiene que aplicar. Pero, hombre, que no tengamos lo que tienen en Italia, que tú en las páginas web ves el currículum, por qué se les ha nombrado, el sueldo, etc. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tenemos eso? ¿Por qué no tenemos normas clarísimas de qué es lo que te pagan cuando estás en las casas, con los coches? ¿Qué ocurre en los nombramientos? Mira, nosotros estamos haciendo, con Hay Derecho, un código ético
Y en el equipo que tenemos mirando un poco de derecho comparado hay códigos buenísimos. El de Canadá, por ejemplo, es estupendo, el británico, el propio de la Comisión Europea. Y me preguntaban el otro día, los que están haciendo esa investigación de a pie, pues es que no encontramos nada de nombramientos para poderlo comparar. Es que no lo encontramos porque no se hace en otros países. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos ese tipo de normas que tú no puedes bajar hasta lo más bajo de la administración? Porque claramente, que yo estoy de acuerdo, llega un momento que tiene que responder esa administración a la decisión política. Pero es que, claro, si la estás debilitando un año sí y otro también, pues al final la administración no te puede responder. Yo creo que ese tipo de sistemas, de compromisos éticos básicos, yo personalmente no tendría ningún problema de hacerlos si fuese presidenta del Gobierno o ministro. Estoy segura de que nadie en este auditorio tendría ningún problema en tomar ese tipo de compromisos éticos si fuese presidente o ministro. Pues hijo, es que no entiendo por qué el presidente y los ministros, sean del partido que sean, no pueden tomar ese tipo de compromisos. Bueno, ya nos has... Te iba a decir que ya nos has dejado claro la última pregunta y con eso ya terminamos una última ronda, que es cuál es el papel de la sociedad civil en todo esto y qué se puede hacer. Si queréis, por el mismo orden en que estáis, nada, para cerrar el coloquio. Yo creo que hay un elemento que hay que romper este núcleo, este círculo vicioso, y es que la sociedad civil, por lo menos yo en la que creo, es que tiene que asumir en primera persona cada individuo, yo creo en eso, que la mejor garantía de que haya un nivel de derechos y una convivencia sana es asumir las obligaciones y la responsabilidad individual que eso requiere. Si no asumimos en primera persona el nivel ético y el estándar que queremos ver en la sociedad no tendrá esa exigencia de niveles éticos a sus líderes. No podemos esperar que venga alguien a establecernos las cosas y darnos el mundo feliz. Solo con responsabilidad y con obligaciones podremos tener de verdad los derechos a la altura de nuestras ambiciones, y eso requiere mucha exigencia personal. Y cuando hablaba, es que lo hemos dejado después, pero me parece muy importante, es esa autorregulación de una sociedad madura, que es ponerte la exigencia y el cumplimiento porque quieres hacer las cosas bien, porque si no, no generas la confianza, que es esencial para que haya crecimiento y para que haya una convivencia sana. Esa es una sociedad civil fuerte, que es la única garantía de una democracia fuerte. No esperemos que vengan líderes investidos de un planeta extraterrestre que son éticos, que son buenos y que se establecen la autoexigencia. Entonces, si somos igual de responsables que exigentes para los demás, con nosotros mismos, tendremos los líderes que nos merecemos. Yo sí, coincido plenamente. Hay dos formas de organizar una sociedad, que es la confianza, que es la que todos queremos, y la otra alternativa es mediante el control. Y en España yo creo que estamos controlando demasiado. Y creo que para tener una sociedad civil buena necesitamos un sector público bueno y más dinámico, ¿no? Y que confíe más en el ciudadano, ¿no? Simplemente en muchos casos es aplicar la norma. Es decir, si la señora María López decide ir a una licitación pública, puede hacer una declaración jurada sobre su patrimonio, pero si la misma María López quiere acceder a algún tipo de ayuda social, entonces es una auténtica pesadilla lo que se le abre en cuanto a procedimientos administrativos. Con lo cual, la propia administración tiene muchos mecanismos. Podríamos tirar mucho más del silencio administrativo positivo cuando predomina el silencio administrativo negativo, pero centrándome en la sociedad civil, mi pregunta sería preguntar a vuestros hijos que quieren cambiar el mundo dónde quieren trabajar. Hace 20 o 30 años muchos dirían la política o el sector público, ahora pues una tecnológica o una ONG, cuando en realidad en estos momentos el sector público, necesitamos un sector público mucho más dinámico y que sepa atraer a los jóvenes. Y tenemos unos perfiles STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, bajísimos en la administración pública, y con eso va a ser muy difícil que podamos atraer a los jóvenes. Y en esta discusión que se comentaba antes sobre la cultura de las instituciones,
En muchos países existían palabras similares al amiguismo, el hombre fuerte del pueblo que te hacía las cosas, y esas palabras han ido desapareciendo precisamente porque las instituciones han ido cambiando. En España no hemos cambiado mucho las instituciones. Hay dos momentos, yo creo, icónicos en Occidente de revelarse grandes escándalos de corrupción. Uno fue Estados Unidos a finales del siglo XIX y otro es Italia a finales del siglo XX. A finales del siglo XIX, frente a esos escándalos de corrupción tan enormes, la sociedad civil americana se organizó y dijo: hemos de cambiar las instituciones y vamos a tratar de replicar el sistema de la American Corporation con el CEO en los gobiernos locales, con los representantes políticos ejerciendo el papel de consejos de administración y unos managers, unos gestores públicos autónomos, prestigiosos, que hicieran carrera, etc. Y eso resolvió el problema y Estados Unidos pasó de ser uno de los lugares del mundo con mayor corrupción local a uno de los lugares del mundo con mejor gestión local. A finales del siglo XX, un siglo después, en Italia hubieron muchos casos de corrupción también y dijeron: no vamos a cambiar instituciones, vamos a cambiar los partidos políticos, y llegó Berlusconi. Entonces nosotros queremos parecernos a Estados Unidos hace más de un siglo y no a la Italia de hace 20. Pues si quieres, voy a dejarle a Manuel para que cierre Miriam. Si quieres, Manuel, ahora. No, yo creo que esencialmente la sociedad civil, y yo pues, participo bastante en la sociedad civil, creo que es fundamental no solo para una democracia sana, sino en términos muy concretos para la lucha contra la corrupción es esencial. Yo, en una investigación que estamos haciendo ahora, lo que nos damos cuenta es que los sistemas funcionan porque obviamente no estamos condenados a la corrupción, no tenemos una cultura que nos condene a la corrupción, ni muchísimo menos. Tenemos algunos rasgos culturales que probablemente tienen que ver con unas tradiciones históricas que poco a poco van cambiando, cuando van cambiando la situación social, económica, etcétera. Pero necesitamos unas reglas adecuadas y una autorregulación por parte de los poderes públicos mucho más exigente, no basada solo en burocracia, sino basada en valores. Y es cierto que cuando tenemos esas reglas, pero tenemos una sociedad civil que la empoderamos, y ella misma tiene la capacidad de hacer denuncias, de exigir, de reclamar, las cosas cambian radicalmente. Entonces, cuando tenemos solo normas, pero la sociedad civil no está empoderada, al final los políticos dejan de cumplirlas. Al cabo de un tiempo cambian del gobierno y cambian las normas. Pero si tienes una sociedad civil empoderada, no es tan fácil. Yo creo que eso es fundamental. Y ya para acabar, creo que es fundamental algo que tú conoces bien, ¿no? Que es la ejemplaridad pública, ¿no? Y si no hay ejemplaridad pública es muy difícil que podamos transformar la sociedad. Para los griegos la ética se enseñaba sobre todo a través del carácter, ¿no? Y a través del ejemplo, ¿no? Y entonces tú ibas buscando los ejemplos en las personas de quién era valiente, de quién era justo, y esos te daban ese camino a seguir. Entonces es el ejemplo el que es fundamental para poder desarrollar sociedades decentes, ¿no? El problema no es que nuestra sociedad sea mejor o peor que los políticos, ¿no? Sino que yo creo que los políticos deben ser los mejores, porque si no, nos bastaría con el sorteo. Si sorteábamos, ya estaba, ¿no? La comunidad de vecinos de toda la vida. Pero como creemos y queremos que sean los mejores, tenemos que buscar que ellos mismos sean ejemplares, y por eso creo que es necesario desarrollar esa idea con mucho más rigor. Miriam, pues cuando quieras. Bueno, pues yo creo que la sociedad civil es fundamental, si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. No sé quién fue quien dijo que la calidad de una democracia se mide por la calidad de los gobernantes y la calidad de los gobernados, ¿no? O sea, que nosotros tenemos todos una responsabilidad. Yo creo, de haber observado lo que hemos estado haciendo durante este año, hay dos retos fundamentales. Uno, aterrizar las cosas. Muchas veces la contribución de la sociedad civil se queda muy arriba. Hay que aterrizarlo. Mi equipo está siempre pendiente de una obsesión que tengo yo, que es que si lo que estamos presentando no lo entiende mi tío, que es agricultor en un pueblo de Castilla y León, no se entiende. O sea, que hay que bajar siempre a pie de calle, ¿no? Y la segunda cosa que creo que tenemos que hacer es centrarnos. Tenemos un sistema
muy manipulable, porque hay mucha cercanía entre distintos poderes y distintas maneras de comunicarse y es muy fácil despistarnos si hablamos de una cosa durante un día y después ya se nos ha ido el foco durante un mes. Creo que tenemos que tener claro lo que queremos lograr y tenemos que seguir, incidir y aburrir. Y la única cosa con la que quería terminar es que no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de tener una sociedad civil empoderada, pero creo que tenemos que ser realistas. Nadie nos va a empoderar. El poder público no nos va a empoderar. Nos tenemos que empoderar nosotros. Gracias. Evidentemente.